Continuamos con Grey Latam aquí en el Congreso Europeo de Cardiología. Dentro de los temas que indudablemente nos atraen son las cuestiones farmacológicas, pero también en este Congreso se han presentado algunas pautas referidas fundamentalmente al manejo no farmacológico. Vamos a abordar algunos aspectos relacionados con la alimentación. Dentro de las nuevas evidencias en alimentación presentadas en el último Congreso Europeo de Cardiología, vamos a destacar tres que nos parecen interesantes. Un estudio presentado en relación a un sustituto de la sal de mesa. Un segundo trabajo relacionado con el consumo de café y enfermedad cardiovascular. Y por último, vamos a presentar algunas de las cuestiones destacadas en cuanto a las nuevas guías de prevención y alimentación. El primer aporte realizado en este congreso ya está publicado en el New England Journal of Medicine y se trata, como he comentado, de los efectos de un sustituto de la sal en relación a eventos cardiovasculares y muerte. Este trabajo fue desarrollado en China e incluyó cerca de 21.000 individuos adultos pertenecientes a 600 pueblos rurales de China que fueron incluidos entre abril del 2014 y enero del 2015. ¿Cuál era el criterio de inclusión de los pacientes para participar? Que tuvieran un antecedente de accidente cerebrovascular o 60 años o más y presencia de hipertensión arterial. Las aldeas fueron asignadas al azar, es decir, en forma randomizada, en proporción de 1 a 1, al grupo de intervención en el que participaron aquellos que recibían el sustituto de la sal. Ese sustituto consistía en un compuesto de 75% de cloruro de sodio y 25% de cloruro de potasio. La población que fue incluida en el estudio, como dijimos, casi 21.000 participantes con una edad media de 65.4 años, una distribución por género proporcional, casi el 50% mujeres y hombres. Importante, 3 de cada 4 habían tenido un accidente cerebrovascular y casi el 90% presentaba antecedentes de hipertensión arterial. Este grupo fue seguido durante una media de casi 5 años. Los resultados, más que interesantes, nos muestran, por un lado, una reducción significativa del riesgo de accidente cerebrovascular del 14%, y vemos que estadísticamente este dato fue significativo. El segundo punto es la reducción del riesgo relativo de eventos cardiovasculares en un 13%, situación que también resultó estadísticamente significativa. Cuarto lugar, ¿cuántas drogas ansiarían producir esto? Una reducción de muerte, del riesgo relativo de muerte del 12%, también estadísticamente significativo, y esto es muertes por todas las causas. Y por último, el temor que podía existir respecto de la posible hipercalemia, vemos que no existieron un aumento de manera significativa del riesgo de eventos adversos atribuibles a la hipercalemia. Por eso, bueno, un estudio más que interesante que demuestra lo que un sustituto de la sal puede lograr en términos de objetivos duros en una población de muy alto riesgo, como significan aquellos individuos hipertensos con accidente cerebrovascular previo. El segundo punto que vamos a presentar es un trabajo relacionado con el consumo leve a moderado de café asociado con ciertos beneficios
desde el punto de vista de la salud. Si bien en la prensa usualmente podemos llegar a encontrar una serie de notas que a veces establecen en la población una alarma respecto al consumo de café, la FDA ya desde hace varios años aprueba la incorporación del café en la dieta saludable, no promoviéndola solamente, digamos, en los chicos. Este trabajo, de alguna manera, está reafirmando esa visión de la FDA. En este registro del UCA Biobank, 468.000 pacientes sin historia de enfermedad cardiovascular, con una edad promedio de 56 años, vemos que casi el 56% eran mujeres, fueron divididos en 3 grupos. El grupo sin consumo habitual de café, que representó el 22%, los que consumían de forma leve a moderada, es decir, hasta 3 tazas de café por día, que significó el 58.4% de esa población, y los que tenían un alto consumo, más de 3 tazas diarias, que representaban el 20% prácticamente de esa población. Este análisis estadístico se ajustó por aquellos factores que podían influir en esa relación entre café y enfermedad, como podían ser la edad, el sexo, el peso, la altura, el tabaquismo, la actividad física, la presencia de hipertensión arterial, la diabetes, los niveles de colesterol, el nivel socioeconómico, la ingesta habitual de alcohol, carne, té, fruta, verduras. Y en ese análisis multivariado se determinó que en comparación con los no bebedores de café, el consumo de leve a moderado se asoció con una reducción del 12% de la muerte por cualquier causa, dato estadísticamente significativo, el 17% menos de riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, vemos que estadísticamente también es significativo, y una reducción del 21% del riesgo de accidente cerebrovascular. Entonces, como comentamos, estos datos de alguna manera llevan mayor soporte a esa interpretación de la FDA en cuanto a incorporar al café dentro de lo que podía ser una dieta saludable, con mucha evidencia en lo que significa, por ejemplo, prevención de diabetes. Por último, vamos a ver que dentro de este estudio se intentó hacer un análisis de cuáles podrían ser los mecanismos subyacentes por el cual el consumo de café durante una media de seguimiento de 11 años tuvo estos datos positivos, y para eso se usaron imágenes de resonancia magnética de corazón para evaluar la estructura y la función cardíacas, y evidentemente se vio que los consumidores de café tenían proporcionalmente un tamaño más adecuado y mejor función ventricular, lo que hace pensar a que el consumo de café puede estar revirtiendo algunas acciones, digamos, perjudiciales en cuanto al envejecimiento del corazón. Para finalizar el análisis de lo presentado en el europeo, vamos a tomar 3 elementos que nos parecen que vale la pena destacarlos dentro de lo que son las nuevas guías de prevención cardiovascular de las sociedades europeas, que aportan desde el punto de vista de alimentación 3 recomendaciones. La primera es el hecho de adoptar la dieta mediterránea o similar para reducir el riesgo cardiovascular. Esto es dando relevancia a los resultados del estudio Predimed, que si bien ya tienen varios años, creo que han ido ganando en consideración a partir de nuevos análisis de la base de datos.
Interesante para los pueblos de América Latina es que dice dieta mediterránea o similar, quiere decir que perfectamente uno puede ir adaptando con la incorporación de algunos elementos que dentro de la dieta mediterránea pueden ser centrales, como es el consumo de aceite de oliva y el consumo diario de hasta 25 gramos de frutos secos. El segundo punto es el recomendar una restricción en el consumo de alcohol a un máximo de 100 gramos por semana. Y esto se da en el contexto de que acabamos de tener una publicación en el Lancet Oncology, en el cual establece una señal de alarma en los consumidores leves a moderados en cuanto al riesgo de padecer algunos tipos de cáncer. Cuando uno analiza la publicación de Lancet Oncology, uno se da cuenta que los niveles que ellos interpretan como de consumo moderado son hasta 200 gramos semanales. Entonces, bueno, evidentemente dentro de las recomendaciones cardiovasculares podemos dar un margen de seguridad hasta un consumo realmente, digamos, leve, que podría corresponder aproximadamente a unos 140 mililitros diarios de vino, por ejemplo, con un descanso de por lo menos 2 días en la semana. Y por último, la recomendación del consumo de pescado, preferiblemente graso, por lo menos una vez a la semana, y restringir lo que pueden ser las carnes procesadas, o sea que de alguna manera estamos reafirmando más algunas necesidades de cambio en la alimentación en algunas de nuestras poblaciones. Estos han sido entonces los datos más destacados en cuanto a alimentación presentados en el último Congreso Europeo de Cardiología. Esperamos que nos sigan acompañando acá con la actualización en Great Latam.